Buenas, vamos a hacer el análisis de las jugadas del día de hoy y de algunas que vi pero no tomé. Vamos a empezar primero con Twitter y empezamos siempre con lo mismo. En el 15 minutos vemos una tendencia bajista y vemos cómo se empieza a formar una vela verde. Vemos como en el diario ya la caída está sacando demasiado volumen y se está estrellando contra una congestión. En el mercado tenemos prácticamente simpatía, no tenemos ni nos apoyan ni realmente solo simpatía. Vemos como en el minuto, la clave para mí es en el minuto, porque en el minuto vemos como consolidan el entero, en el 40.00, y cuando lo rompe lo hace con un gran volumen. Y no hay una gran vela, entonces eh, no está dando el resultado necesario, bueno, el resultado correspondiente. Y en el segundo impulso a la baja no hay volumen, o no hay un volumen parecido, no hay continuidad, no hay vendedores y pues todos estos que en esta consolidación y quisieron ir por el entero pues tendrán el stop un par de céntimos arriba del entero en más o menos en 0.6. Listo. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era una, habían dos trades acá. Entonces, el primero, un poco más arriesgado, es entrar apenas rompa de nuevo el entero con stop o en 94 o en 92, bueno 91, que fue el mínimo. Y la siguiente sería entrar aquí en punto 05.06 con stop aquí en 94, unos 10 céntimos de jugada. Cosa de que si se hubiera cogido aquí en el entero, hubiera dado rápidamente aquí el 1-1. Y si se hubiera cogido aquí en el 0.5 o 0.6, hubiese dado el 1-1 raspando y se hubiera venido. Yo intenté entrar aquí en punto 0, punto 07, punto 08, pero eh, lo hizo como muy rápido o estuve muy... Me demoré mucho metiendo como la orden y me terminó fue agarrando como en punto 12. Entonces cuando vi que ya llegó a punto 17 y empezó a sacar como una vela medio rara, entonces decidí ya pasarme un poquito más abajo de break-even y me la saqué como en como en el entero, no, como en punto cero, como en punto 04 más o menos. Pero si se hubiera planteado un poquito mejor la jugada, hubiera sido muchísimo mejor. Listo. La siguiente fue MS. Esta sí ya es un poco más clara, más fácil de leer. Entonces vemos en el 15 vemos una tendencia bajista, vemos cómo decrece el volumen, vela corta, empieza el retroceso, con el retroceso lo hace con menos volumen, una vela muy considerable, que al parecer pareciese que no tuviese intención porque no hay volumen. La siguiente, un estilo martillo con una cola de techo, parece un pullback en 15 minutos. En la diaria vemos como
Simplemente la diaria apoya la dirección del precio, la diaria está en una tendencia alcista después de una tendencia bajista y un gap, podría decirse profesional. Vemos como aquí, vamos a ponerlo más pequeño, vemos como aquí sube la tendencia, aquí hasta aparece un doble techo pero se invalidaría porque el segundo está más alto. Vemos la tendencia, vemos el retroceso que es sin volumen y vemos que en este punto cuando ya intenta volver a testear, o sea volver a bajar, hacer un nuevo mínimo, no entran vendedores y aquí hay una zona como donde tienen stops, el punto 42 y con stop en 32, unos 10 céntimos hasta 52. Ahí me cogió en 44, en 44, sí, sí, en 44. Me saqué como en 52 una parte, como en 53 me saqué una parte y vi este volumen aquí con esta vela y cuando hay un volumen así significa una parada o un respiro. Entonces esperé el retroceso que lo hizo sin volumen y cuando el spike cayó y vi que esta no caía, pues me la aguanté un poquito y rompió al alza y saqué un poquito más del 2-1 y ya vi que ya eran muchas velas subiendo, o sea que rompió muy vertical, entonces que ya era mejor irse. Igualmente aquí va a tener un retroceso el precio. Básicamente pues no tiene mucha ciencia esta jugada. Un poquito las bandas un poquito abiertas, pero al ver que consolidaban sin volumen en la parte superior y que el SPY estaba haciendo como un break falso a la baja, porque estaba rompiendo ese rango y volviendo y volviendo y rompiendo y entonces se podía intentar. Y WDC que fue ya la última que hice, que fue una de las más interesantes porque son de los break que normalmente hice del primer sistema que aprendí, que es un break de 15. Entonces vemos la tendencia bajista, vemos como en el retroceso lo hace con una vela verde, más de indecisión. Entonces cuando pasa esto sí tendríamos que buscarle algo adicional a la jugada para que sea un poco más fiable. Entonces tenemos la siguiente vela con un poquito más de volumen que anula prácticamente la vela, el cuerpo de la vela. Y en la diaria tenemos ya prácticamente rompiendo un soporte. En la diaria este soporte. Entonces lo que vemos acá es como el valor cae, luego intenta subir, lo hace con volumen, luego cae y presionan porque empieza a salir volumen en la caída, luego cuando intentan subir empieza a hacer como un redondeo, perdón, y vemos como también el volumen empieza ya a disminuir, aparte de que SPY cae, acción cae, el SPY empieza a rebotar y esta no puede, entonces ya tendríamos debilidad.
Entramos, la idea era en 77, 77. Con stop 86, unos 9 céntimos. Más o menos salía en 68, 67. Aquí se quedó un céntimo. Me acuerdo que se quedó un céntimo del 1 a 1, entonces me pasé a break-even. No, realmente me pasé como a 75 lo puse, más o menos. Un poquito más. Para que me cubrieran aunque sea la mitad del ticket. Bueno, o el ticket. Y cuando ya rompió me sacó al 1 a 1 y me dejé una parte muy muy pequeña porque vi que empezó a salir mucho mucho volumen y cuando vi que ya empezó al alza ya me la saqué a break-even, entonces em, como un 70% más o menos. Está así muy clara esta jugada. Valor que cae en escalera. Cae, consolida, cae, consolida. Bueno, otra jugada interesante fue caer, pero esta sí tiene algo que quizás me hubiese hecho dudar de entrar. Bueno, entonces vemos en el 15 lo mismo, una tendencia bajista, una vela de descanso igual de indecisión, entonces habría que buscarle un poco más de pluses a la jugada. La diaria apoyando el corto, haciendo como un cap, aunque estaba estrellándose con mucha congestión, mucha mecha. Eh, en el minuto que vemos lo mismo, cae, consolida, cae, consolida. Vemos como en esta vela verde saca mucho volumen y no sube y vuelve y cae, se seca el volumen. Eh, la entrada era como un poco más agresiva. Lo único que faltaba acá era la fortaleza, perdón, la debilidad. Antes estaba fuerte, entonces por eso hubiese dudado en tomarla, aunque había teníamos un entero de imán y la jugada era un 5-9, un 5-10. Salía en el entero y pues lo demás. Pero sí quizás no lo hubiese tomado porque toda esta caída del SPY ya había tenido como su movimiento bajista y esta no había reaccionado, entonces me parecía un poco difícil de que cayera. Pero quizás por ese parámetro todo lo demás hubiese encajado bien. Y esta, que me pareció muy interesante, y es esta, que tenemos una vela bajista, se estrella contra la congestión del día anterior y empieza a subir, y el retroceso lo hace con menos volumen y la siguiente vela anula prácticamente todo el retroceso, la diaria apoyando la dirección. Aquí tenemos una gran debilidad porque mientras el líder empieza a caer, la acción se queda consolidando en máximos. La idea sería entrar en 84, stop 78, 77, unos 7 céntimos, salida en 91, 92 y quizás buscar un poquito más el entero porque empezamos a tener el mercado a favor. Se quedó a 3 céntimos del entero.
Lo que pasa es que ya empezó a buscar el entero de forma muy vertical y saliéndose de la Bollinger, eh, sin volumen, ya la última vela no tiene volumen, es como un último esfuerzo. Pero muy interesante, muy interesante. Tenía mucho potencial. 82-83. Sí, tenía demasiado potencial. Y esas son las jugadas pues, del día de hoy. Hubo más, pero en la tarde, pero si no se alarga un poco más el video y no sería interesante. Entonces nos veremos mañana. Y muchísimas gracias.